Saludos, en este video vamos a estudiar acerca de las medidas de dispersión. Estas medidas de dispersión indican la variabilidad de los datos. Son parámetros estadísticos que indican cuánto se alejan los datos respecto a la media aritmética. Las más utilizadas son el rango, la desviación media, la desviación estándar y la varianza. Vamos a ver cómo se define cada una de ellas. El rango indica la dispersión entre los valores extremos de una variable, es decir, la diferencia entre el mayor valor y el menor valor de la variable. Se denota como R, es igual al valor máximo o el mayor valor que toma la variable menos el valor mínimo que toma la variable. La desviación media de una observación, hay desviación media de una observación y de un conjunto de datos. La desviación media de una observación con respecto a la media es la diferencia de la observación que tengamos, o sea, el valor de la variable, menos la media aritmética. Se denota como D. Esa es la desviación media de una observación. Y luego la desviación media de un conjunto de datos sería la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones de cada dato respecto a la media. Es decir, hallamos las desviaciones medias de cada observación o de cada dato, le hallamos el valor absoluto y hacemos la sumatoria de todos esos valores. Y a esa sumatoria la dividimos entre n, que sería el número total de los datos. Esa es la desviación media de un conjunto de datos. Cuando tenemos datos agrupados, para hallar la desviación media lo que hacemos es usar la marca de clase. Entonces tendremos, para los intervalos, para cada una de las clases, vamos a tener la marca de clase menos la media aritmética, a eso le hallo el valor absoluto, y lo multiplico por la frecuencia absoluta de cada uno de esos intervalos o clases con las que estemos trabajando. Hago la sumatoria y lo divido entre el número total de los datos. La desviación estándar o típica mide el grado de dispersión de los datos con respecto a la media y está dada por la siguiente expresión. S, que es como se simboliza la desviación estándar o típica, es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de x sub i, que sería cada observación, menos la media aritmética. Estas diferencias las voy a elevar todas al cuadrado, las sumo y las divido entre n, que es el número total de los datos. Cuando tenga este valor completo, le hallo la raíz cuadrada. Mientras menor sea la desviación estándar, los datos van a ser más homogéneos, es decir, van a ser más parecidos entre ellos. Eso es a menor dispersión. Entonces, entre menor sea la desviación estándar, va a haber mayor homogeneidad de los datos, es decir, van a ser más parecidos entre ellos, o van a estar más cercanos entre ellos esos datos. Cuando los datos son agrupados, también debemos entonces para la desviación estándar cambiar el valor de la variable por la marca de clase. Entonces, para cada una de esas clases tendremos la marca de clase menos la media aritmética, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la frecuencia absoluta de ese intervalo. Eso lo divido entre el número total de datos y le hallo la raíz cuadrada. Eso sería para datos agrupados. Por último, tenemos la varianza. Este se usa también para medir la dispersión de los valores de una variable respecto a la media y corresponde a la media aritmética de los valores o de los cuadrados de las desviaciones respecto de la media. Está dado por la siguiente expresión. S al cuadrado es el símbolo de la varianza, va a ser la sumatoria desde igual 1 hasta n de las frecuencias absolutas por la diferencia de x sub i menos la media aritmética elevado al cuadrado y todo eso dividido entre n, es decir que la varianza va a ser el cuadrado de la desviación estándar. Si ustedes se dan cuenta, esta desviación estándar, si nosotros la elevamos al cuadrado, me quedaría pues entonces lo que está adentro, porque todos son valores positivos, entonces me quedaría lo que está aquí adentro y eso sería entonces la varianza, esto que tenemos aquí. Dado que la varianza corresponde al cuadrado de la desviación estándar, pues estaría expresada en unidades cuadradas. Y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo hallar las medidas de dispersión para un conjunto de datos. Tenemos que las notas obtenidas por un alumno en una asignatura son las siguientes.
1.0, 2.1, 3.5, 5.0 y 4.5. Queremos obtener el rango, la desviación media del conjunto de datos, la desviación estándar y la varianza de esas notas obtenidas. Recordemos que el rango, que es lo primero que queremos hallar, sería la diferencia entre el mayor valor menos el menor valor. Entonces, ¿cuál es el mayor de esos datos? 5. ¿Y cuál es el menor? 1. Entonces el rango sería 5 menos 1 y eso me da 4. Ese sería el rango de ese conjunto de datos. Para calcular la desviación media, también la varianza y la desviación estándar, necesitamos tener la media aritmética. Entonces eso es lo primero que vamos a calcular. ¿Cómo la vamos a calcular? Como son pocos datos, entonces lo sumamos 1.0 más 2.1 más 3.5 más 5.0 y más 4.5. Aquí está, lo sumamos y lo dividimos entre el número total de datos. El número total de datos en nuestro caso es 5, que son 5 datos que tenemos aquí, y eso me da 3.22. O sea que para ese conjunto de datos la media aritmética es 3.22. Ahora sí, como ya tengo la media aritmética, puedo proceder a calcular la desviación media, la desviación estándar y la varianza. Bueno, ahora para obtener las desviaciones estándar, la desviación media, perdón, de cada una de las notas, vamos a poner aquí en un cuadrito la nota y la desviación media. Entonces, para cada nota, que sería 1, 2.1, 3.5, 5.0 y 4.5, calculamos la desviación media restándole la media aritmética. Es decir, para la primera sería 1.0 menos 3.22, 2.1 menos 3.22, 3.5 menos 3.22, 5.0 menos 3.22, 4.5 menos 3.22. Y aquí están los respectivos valores que me da. Entonces, la desviación media del conjunto de datos va a ser sumo todos estos valores que me dieron aquí y lo divido entre el número total de datos que tengo. Y en este caso me da 1.336. Nota importante aquí, cuando vayamos a hacer la suma, vamos a hacer la suma de los valores absolutos, es decir, que no vamos a usar el menos 2.22, sino que vamos a sumar 2.22. Aquí, si es menos 1.12, vamos a sumar 1.12. Entonces, todos deben ser positivos. Lo sumamos y lo dividimos entre el número total de datos. Y esta sería la desviación media del conjunto de datos. Esta es la desviación media para cada uno de los datos y esta sí es la desviación media para el conjunto de esos datos. Para la desviación estándar vamos a hacer la diferencia aquí de cada uno de los datos menos la media aritmética y lo elevamos al cuadrado. Es decir, estos valores que teníamos aquí los vamos a elevar cada uno al cuadrado. Menos 2.22 al cuadrado, menos 1.12 al cuadrado, 0.28 al cuadrado, 1.78 al cuadrado, 1.28 al cuadrado. Aquí está. Entonces tenemos todos esos datos, los elevamos al cuadrado, cada uno por separado, lo sumamos, lo dividimos entre el número total de los datos, que es 5, y hallamos por último la raíz cuadrada, que sería entonces en total, después que haga esta suma, dividido entre 5, hallo la raíz cuadrada, me da 1.4878. Y para hallar la varianza sería elevar la desviación estándar al cuadrado. Entonces me da 1.4878 al cuadrado, me da 2.2135. Este es un ejemplo para datos no agrupados. Miren que tenemos solo poquitos datos. Y ahora tenemos un ejemplo con datos agrupados. Tenemos que se realizó un examen en un curso de 20 estudiantes de taller de razonamiento cuantitativo y los resultados obtenidos se encuentran organizados en la siguiente distribución de frecuencias. Aquí está. La calificación que va desde 1.5 hasta 2.2. Luego los que van desde 2.2 hasta 2.9, de 2.9 a 3.6, de 3.6 a 4.3 y de 4.3 a 5.0. Aquí está. Entonces, hacemos una tabla hallando para cada uno de esos datos, o bueno,
Ya deberíamos tener pues esta frecuencia absoluta, por lo menos, para poder calcular entonces las marcas de clase, que sería el punto medio de cada intervalo. Recordemos que es sumar los dos extremos del intervalo, 1.5 en este caso, más 2.2 y lo divido entre 2. Eso me da 1.85. Por ejemplo, para el primero, hallo las respectivas marcas de clase para cada uno de los intervalos. Tenemos aquí las frecuencias absolutas acumuladas, las frecuencias relativas acumuladas y frecuencia porcentual. Aquí tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias. Luego, queremos obtener la desviación media del conjunto de datos, la desviación estándar y la varianza de las calificaciones obtenidas. Procedemos entonces. Para calcular la desviación media del conjunto de datos, lo que queremos calcular primero es la media aritmética. Como están agrupados, entonces vamos a multiplicar la marca de clase de cada uno por la frecuencia absoluta. Marca de clase por la frecuencia absoluta. Lo sumamos, lo dividimos entre el número total de datos y eso me da 3.46. Esa es la media aritmética para ese conjunto de datos. Ahora, para obtener las desviaciones medias necesitamos entonces la marca de clase y la frecuencia absoluta. Entonces, la desviación media, perdón, y la media aritmética, que es 3.46. Ahora, la desviación media sería 1.85, que es la marca de clase, menos 3.46. Aquí está. Eso me da menos 1.61. Para el segundo, 2.55, que es la marca de clase, menos la media aritmética, que es 3.46. Y aquí está. Me da el resultado. Para cada uno de ellos hago el mismo procedimiento. Ahora, para hallar, eso es para cada nota. Esta es la desviación estándar para cada una de las notas. Perdón, la desviación media. Ahora, para hallar la desviación media, pero del conjunto de datos, lo que hacemos es lo siguiente. Hallamos el valor absoluto de cada una de las desviaciones medias de cada uno de los datos, es decir, estos valores positivos, lo multiplico por la frecuencia absoluta de cada uno. Entonces, para el primero sería 1.61 por 3. Para el segundo sería 0.91 por 2. Luego 0.21 por 6. Luego 0.49, que es este, por 4. Y 1.19 por 5. Aquí está. Eso lo divido entre 20, que es el número total de datos. Y me da un total de 0.791. Esa es la desviación media del conjunto de datos. Para la desviación estándar, tenemos que sería la marca de clase, que es 1.85, menos la media aritmética, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la frecuencia absoluta. Lo mismo para todos. Marca de clase menos la media aritmética, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por la frecuencia absoluta. Hago la suma, divido entre el número total de datos y hallo la raíz cuadrada. Y eso me da en total 0.94175. La varianza sería este valor elevado al cuadrado. Eso me da 0.88689. Y eso sería entonces nuestras medidas de dispersión para un conjunto de datos agrupados.